Bien, damos gracias al Señor por este tiempo en que podemos reunirnos como iglesia, hacer visible el cuerpo de Cristo, que es uno de los propósitos que el Señor dejó para nosotros como hijos de Dios. No solo como individuos mostramos a Cristo en nuestras actividades diarias, sino que también como iglesia mostramos a Cristo a través de reunirnos para hacer visible el cuerpo de Cristo y de esa manera así honrar a nuestro Señor. Estamos, como decía nuestro hermano, estudiando, predicando la carta a los hebreos. Nos ha llevado un tiempo y eso es muy bueno. Quizás deberíamos habernos demorado un poco más porque en algunos textos nos deberíamos haber estacionado un poquito, pero por la gracia de Dios hemos ido avanzando. Ya estamos en el capítulo 11 y hoy día queremos cerrar el capítulo 11 con esta exhortación. Para hoy día los versículos 30 al 40 y la división que he hecho para la predicación es una introducción, versículo 30 al 31. Luego los testigos victoriosos, versículo 32 al 34. Luego los otros testigos, versículo 35 al 38. Y luego, versículo 39 al 40, ellos y nosotros. Son esas cuatro divisiones. No sé si quieren que las repitan para los que anotan. La introducción, versículo 30 al 31. El segundo punto es del 32 al 34. El tercer punto es del 35 al 38. Y el cuarto es del 38 al 40. Y ahí para que estemos mirando atentamente la palabra del Señor. Bien, la semana pasada hablamos acerca de este pasaje de Hebreos, pero nos centramos en el evento que ocurrió en Jericó y especialmente en la persona allí de Rahab. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días y por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Encontramos un evento y una historia. Este evento y historia rodea la conquista de Jericó y Dios lleva al pueblo a la batalla, pero ni el mejor de los estrategas, ¿cierto?, al mirar la historia, habría anticipado la forma en que Dios quiso conquistar esta gran ciudad de Jericó. Y la victoria vino a través de rodear la muralla durante 7 días y luego el último día rodearla durante 7 veces y tocar la bocina y gritar, y los muros cayeron. Pero después de que cayeron los muros, algo extraordinario también ocurrió, porque una porción del muro no cayó. Era una porción donde había una cinta escarlata en una ventana y era la casa donde vivía Rahab y su familia, que Dios preservó para luego ingresarla al pueblo de Israel. Y así esta mujer se conectó con la familia de la fe, con la familia de Dios, y no solo Dios la conectó con la familia, sino que le dio un lugar de preeminencia al permitirle casarse con un príncipe del pueblo, con un israelita, y también ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 1 encontramos ese relato. Y la victoria estaba asegurada porque Dios se la había prometido. Una ciudad iba a ser conquistada y también un corazón iba a ser conquistado por el Señor. Para demostrar algo que ya se sabía de oídas, ¿cierto? Porque Rahab dice ahí en Josué 2:11, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ella quiso seguir a ese Dios que conocía de oídas, pero que ahora conocía de manera personal. Y es casi como nuestro testimonio, ¿cierto? Como hijos de Dios, el Señor viene, nos conquista, nos derriba, nos toma para sí, nos hace sus hijos y luego nos da un nombre en su familia.
Y eso es lo que Dios hace con nosotros en el día de hoy. Sigue añadiendo personas a su familia para su gloria, de manera que muchas veces decimos, no pensé que la persona iba a llegar a conocer al Señor Jesucristo de esta manera. Y Dios tiene sus métodos y sus formas. Por eso la Biblia nos llama a descansar y confiar en los métodos de Dios, porque son los mejores. Y esta historia nos confirma esa verdad. Bueno, avanzamos en el texto, versículo 32 al 34. El autor nos introduce a otra lista de testigos. Y aquí comienza con esta expresión, ¿qué más digo? ¿Y qué más digo? Dice el versículo 32. Y es como el lema de los predicadores, ¿no? ¿Qué más digo? ¿No? Y me falta tiempo. Y siempre estamos con eso de bromeando con el tema del tiempo. Los oyentes dicen, pastor, dígame, y cierra el sermón. Y nosotros decimos, pero que hay tanto más que decir. Gracias a Dios que ahora hay tecnología y yo en la semana les mando ahí algunos pensamientos que quedaron rezagados del texto y se los envío como devocional, que es una forma de meditar un poco más profundo en los textos. Y les recomiendo que hagan ese ejercicio de meditar en la palabra del Señor. Es un aprendizaje que lleva mucho fruto a la vida. Así que durante la semana yo hago ese ejercicio un poco egoístamente para mi beneficio, pero también lo comparto con ustedes durante los días de la semana. Y he estado haciendo el ejercicio de centrarme en un solo versículo o dos versículos para tratar como de exprimir lo más posible la enseñanza y las aplicaciones del texto. Entonces el autor dice, bueno, ¿qué más digo? Porque se me vienen a la mente, y estoy pensando como el autor, se me vienen a la mente estos otros testigos de la historia. Y pienso en Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron fuga ejércitos extranjeros. Decía, yo quiero estar en esa lista. Pensaba yo mientras estudiaba, yo quiero estar ahí como en esa lista, ¿no? De los que taparon boca de leones o que se pararon y el ejército huyó cuando me vio. Uno quiere estar ahí, ¿no? Como en esa lista de hombres o mujeres que fueron usados por el Señor para vencer a los enemigos del pueblo y para traer paz a la vida del pueblo de Israel. Fíjese que el autor nos dice, bueno, en honor al tiempo voy a quedar hasta aquí. No, dice, hay algo más que decir, porque Dios quiere que sepan esto. Para los lectores era algo necesario, era algo importante. Y el autor dice, voy a avanzar y llamar a más testigos para que puedan entender que seguir al Señor Jesucristo y afirmar su fe en sus promesas es muchísimo mejor que volver atrás, porque no olviden que el autor está animando a sus lectores a no volver atrás y a perseverar y a crecer en su fe. Y hermano, eso es lo que es el llamado en el día de hoy también, porque tenemos muchos enemigos que nos rodean y nos asedian, ya sea externos o internos, porque a veces, como decíamos en la semana en el devocional, hay fortalezas que se levantan en nuestros pensamientos en contra de los propósitos de Dios. Y a veces tenemos unas duras batallas. Yo creo que las batallas más grandes que tenemos como creyentes ocurren en nuestro interior, en nuestros pensamientos y en nuestra voluntad. ¿Hago lo que Dios dice que hay que hacer o hago mi voluntad? ¿Hago lo que el mundo me dice que tengo que hacer o hago la voluntad de Dios? Y esa batalla es día a día. Y usted tiene que armarte hasta los dientes para poder vencer con las armaduras del Señor. Y el autor dice, mira a todos estos hombres. Y el ramillete de testigos, por así decirlo, no es muy bonito, ¿no? Porque hablamos de varios hombres aquí que si uno analiza su vida, quizás en nuestra percepción o nuestra búsqueda de lo perfecto en el lugar equivocado, es decir, en las personas,
nos quedan cortos estos héroes. ¿No? Nos gustaría que fueran no solo hombres valientes en la batalla o mujeres arriesgados en la fe, sino que también intachables en toda su vida. Y eso es lo que muchas veces buscan. Incluso el mundo busca eso en sus líderes y no lo va a encontrar. Porque Dios usa a gente imperfecta para poder hacer su gran obra. ¿Por qué? Para mostrar su poder, para mostrar su gracia, para mostrar su amor hacia su pueblo. Así que avanza hacia estos otros testigos, dice otros que también están allí como testigos de que su vida es testimonio de una fe activa. Él elige ciertos nombres, no es una lista extensiva, detallada, sino que es una lista ejemplificadora, no es busca algunas personas, no está, incluso se salta algunos como generaciones y algunas etapas de la historia del pueblo de Israel, no está haciéndolo de manera cronológica como muy detallada, pero toma a estos hombres y elige ciertos nombres de algunos de ellos del periodo de los jueces, otros del periodo de los reyes. Y es evidente que el escritor no presenta los nombres así como al azar, sino que selecciona algunos para mostrar algunos aspectos. No me voy a detener en cada uno de ellos porque, como dice el autor, me faltaría tiempo, ¿no? Pero sí voy a mencionar algunos en particular. Este grupo es el de hombres de fe en Dios, fieles a su promesa y a su palabra. Cuando Dios dijo, ellos confiaron. Y no fue una fe perfecta en todo contexto, en todo sentido, pero fue una fe que Dios honró y los bendijo con su presencia y con su ayuda. Y no olviden el versículo 6 de Hebreos 11. Por si fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esta gente, aún en su imperfección y en su fe débil, buscaron a Dios y Dios los galardonó, por así decirlo, los honró su fe, ayudándolos a ser victoriosos. El eterno Dios, que no cambia, usa a personas inconstantes y débiles en la fe para hacer grandes cosas. Y yo creo que el autor también está diciendo, oye, no les voy a dar todos los detalles ni todos los datos, es tarea como para la casa. Entonces solo menciona. Dice, busquen después en su casa las conexiones. Porque menciona el grupo de personas y después menciona los eventos y uno diría, tengo que hacer el trabajo de conectar el evento con el personaje, ¿no? Entonces es tarea para la casa. Y lo vamos a dejar así para que si tienen tiempo y quieren darse el trabajito de indagar quiénes fueron los que taparon boca de leones, por ejemplo, o quiénes fueron los que conquistaron reino, o apagaron fuego impetuoso. Bueno, hay tarea para la casa, como dice el autor, para que ustedes conecten con los héroes de la fe, porque todos estos y otros más hicieron estas grandes proezas en el nombre del Señor y confiando en que Dios estaba con ellos. Esa es la clave de estos hombres y mujeres de fe, porque confiaron en que Dios les tenía un propósito y que Dios iba a estar con ellos en ese propósito. Empezando con Gedeón y con todos los que se mencionan allí. Dios estuvo con ellos y les dio valor para cumplir los propósitos de Dios. Así que una aplicación general aquí que podemos encontrar en esta lista de personajes y de eventos es que cuando Dios te muestra su voluntad para tu vida, Dios también va a estar contigo para que cumplas esos propósitos. ¿Qué demanda Dios de ti? Confianza, fe. Fe en que los propósitos que Dios te ha dado, tú los puedes realizar porque Dios está contigo. No lo vas a hacer en tu fuerza, Dios va a estar contigo. No lo vas a hacer a tu manera, Dios te va a decir cómo. Y Dios te va a guiar a cumplir esos propósitos. Hay propósitos generales
y hay propósitos particulares. Y el Señor te va a mostrar. Es más fácil encontrar los propósitos generales en la palabra de Dios. Dios dice que debemos ser sal y luz en el mundo, que debemos ser testigos, que debemos predicar el Evangelio, que debemos vivir una vida piadosa. Incluso nos dice qué cosas debemos abandonar y qué cosas debemos tomar. Pero también hay propósitos particulares. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, en tu presente o en tu futuro? Esos propósitos particulares, Dios también te los va a revelar o te los va a mostrar a través de su palabra. Y conversaba con un grupo de jóvenes el otro día. Voy los días miércoles al seminario a dar un par de clases y me quedo a almorzar con ellos. Y almorzando con ellos se me acercaron ahí un grupito de 3 o 4 jóvenes, ya no me acuerdo bien, y conversábamos acerca de esto. Y yo les decía, porque me preguntaban, ¿y cómo lo hizo usted, pastor, para saber que Dios quería que usted fuese ministro de la palabra? Yo digo, bueno, Dios me ayudó a entender que cuando Dios me hizo su hijo, también me hizo su siervo. Y una de las cosas que aprendí desde el comienzo, ya sea por el ejemplo de otros y también por la convicción que Dios trajo, es que me volví un siervo del Señor en todo aspecto de la vida. Así que si algo había que hacer en la iglesia, me involucraba con los jóvenes, escuela dominical, portero, aseo, lo que sea. Y con el tiempo, sirviendo de manera muy general, el Señor empezó a ser más específico en cómo yo servir al Señor. Y hasta el día de hoy estoy aquí siendo como más específico en mi servicio al Señor, pero hay una disposición a servir. Ahora, no es algo con lo cual nacemos, es algo con lo cual nos hace el Señor. Y todos nosotros somos siervos. ¿Qué nos falta? Fe para creer que Dios nos va a llevar hacia sus propósitos, que son muchísimo mejor. Y entonces tú puedes discriminar y decir, ¿dónde prefiero estar? Sirviendo al Señor. Y cuando estás sirviendo al Señor, Dios te va a mostrar dónde servir. Entonces, ¿cómo sabes que Dios quiere que tú le sirvas en esto específico? Sirviendo al Señor. No hay otra fórmula. Te involucras a servir y Dios te va a guiar a cada vez ser más específico en el lugar donde Dios te quiere llevar. Y pensaba en Mary, nuestra hermana que está en Bangladesh. Ella no tenía idea, ella quería servir al Señor. Ella tenía otros planes, quería ir a otro lugar. Pero el Señor la empezó a guiar hasta que llegó a donde está ahora sirviendo. El Señor nos ayude para ser también hombres y mujeres de fe que depositamos nuestra confianza en Dios y que nos diga el Señor qué hago con mi vida. Porque una vez que el Señor nos ha salvado y ha pagado un precio de sangre por nosotros, ya no nos pertenecemos. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo ahora, lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. Soy siervo del Señor, pero es un siervo que se goza en servir a ese Señor que conocemos, ¿o no? Esa es nuestra motivación. A veces queremos motivar a otros a servir al Señor de manera como un poco como forzada. La mejor motivación para servir al Señor es conocerle. Porque cuanto más le conocemos, más le amamos. Y cuanto más le amamos, más queremos servirle. ¿O no? Amén. El Señor es bueno con nosotros para mostrarnos quién es Él, para luego motivarnos a servirle. Así que, si hay alguien que está como dudando o está como perezoso en servir al Señor, mi consejo sería, conoce más a tu Señor. Y la única manera de conocer más al Señor es a través de su preciosa palabra, en oración y guía del Espíritu Santo, y conectarse con la iglesia que te provee enseñanza sobre el Señor y sobre su persona. Y cuanto más le conozcas a Él, como los autores de la Biblia y los hombres de fe de la historia fueron capaces de morir por su Señor. A ese punto lo conocían. Es como si me preguntaran, ¿eres capaz de morir por tu esposa? Yo inmediatamente digo sí. Nunca me he puesto en la situación. Espero que el Señor no me ponga en la situación de sí o no. Pero inmediatamente digo que sí. ¿Por qué? Porque la amo. Y porque la conozco y vivo con ella ya 37 años.
pero cuanto más conoces a Cristo, a tu Salvador, más lo amas por quién es Él. Y cuanto más lo amas, más fácil te es servir. Así que el Señor nos anime y haga que el fuego del servicio pueda crecer y abundar en nuestro corazón. Y sea un fuego que no solo nos consuma a nosotros, sino que pueda irradiar hacia otros para motivar también servir a nuestro Señor. Qué lindo es cuando nosotros podemos encontrar ese propósito tan grande en la vida, de gastar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos en servir a ese Dios que conocemos, que sabemos quién es. ¿Y qué motivación más grande puede haber en la vida? De servir a ese Dios, a ese Cristo que nos ha alcanzado. Bueno, estos hombres de fe conquistaron, fueron valientes, avanzaron en su fe y mostraron un valor inusitado para su momento, porque ellos fueron como usados por el Señor para proteger, para conquistar, para rescatar, para salvar, para avanzar el reino. Y al igual que el apóstol Pedro nos menciona allí en me perdí en mi nota. Versículo 30. Moví mis notas y se me perdí. Aquí. Bueno, el apóstol Pedro dice que nosotros debemos mirar a Cristo como algo precioso. ¿Sí? Para los que creemos, dice Pedro en 1 Pedro capítulo 2, Él es precioso y por lo tanto ese Salvador precioso se merece que le sirvamos y le honremos. Mirando la lista de fe, uno puede ver que son personas, quizás si usted va a leer la biografía de alguno de ellos, se va a encontrar con un Gedeón que estaba por temor escondido en una cueva, haciendo las cosas que podría estar haciendo en la intemperie, que era como limpiar el trigo, por temor a los ladrones que venían y les robaban todo. Tenemos a Barak, que aunque era un soldado, dijo: yo voy, pero si me acompaña Débora, ¿se acuerdan ustedes? No voy solito. Y ahí no, valiente, pero no solo. Y con la mujer que parece que era como le daba más valor que él mismo. Y después a Sansón, ustedes saben, sus debilidades con las mujeres, especialmente con la que le cortó Dalila, que le cortó el cabello, y luego fue capturado por sus enemigos. Jefté, valiente, pero no razonaba muy bien, ¿cierto? Le hizo una promesa al Señor que fue algo como muy doloroso después ver cómo él cumplió una promesa que no debería haber hecho. David, que es contado como uno de los hombres más quizás conocidos de la historia, pero que tiene también cierto su debilidad con ¿cómo se llama la mujer? Betsabé, ¿cierto? Con la cual tuvo un hijo y después el Señor lo juzgó y juzgó al pueblo a causa de él. Samuel, aunque hay poco de malo decir de Samuel, pero ¿se acuerdan ustedes que lloró porque murió Saúl? Un hombre que Dios que descartó como rey, y Samuel estaba como muy conectado emocionalmente con Saúl, y lloró mucho cuando el Señor lo desechó como rey. Y él tenía otra visión de quién debía ser rey, pero Dios le tuvo que enseñar. Todos estos hombres, aunque fueron hombres de fe y de acción, tuvieron sus debilidades y Dios lo usó también. ¿Sabe qué? Me anima a saber eso, que aun cuando estos hombres hicieron grandes proezas en el nombre del Señor, fueron hombres débiles en su vida. No perfectos en cuanto a que tenían todo resuelto en su vida, pero sí hombres que fueron usados por el Señor en medio de su debilidad.
Ahora, alguien estará pensando que gracias a que esta lista está ahí, me da permiso para yo también portarme mal. No es eso lo que está mostrando el texto. Lo que está mostrando el texto es que el Señor puede usar a cualquier persona que Él decida para cumplir sus propósitos. Como dice Pablo en 1 Corintios 1:27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Está aquí haciendo un énfasis sobre la debilidad del hombre de fe en comparación con el poder del Dios en el cual depositas tu fe. Y no sé si me entienden la idea de que aun cuando en nuestras debilidades puede que tengamos una fe que duda, o que es temerosa, o que no es como muy profunda quizá en conocimiento de quién es Dios, pero si la depositas en el Señor, Él es el que actúa. Él es el poderoso, Él es el sabio, Él es el que tiene todo, y Él es el que te va a dar los recursos para poder avanzar en tu vida de fe. Así que esta lista habla acerca de estos hombres que en su debilidad fueron usados grandemente por Dios y bendijeron a sus hermanos y a su pueblo, y avanzaron el reino de Dios, preservaron el pueblo, avanzaron su reino y crecieron en su fe. Dice, fueron ejemplos en su momento para los que le rodearon. Versículo 35 al 38 nos habla de otros testigos, los otros. La expresión aquí, otros, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué grupo? ¿Qué grupo de personas? ¿Te quieres identificar con ellos? Yo ya no me quiero identificar mucho. El grupo, el de arriba, el primer grupo, por lo menos se veía como que, ¿no?, eran más victoriosos y en un sentido, no que les iba bien, pero por lo menos tenían victoria. Estos otros decidieron hacer lo mismo que los anteriores. Abrazar la fe, confiar en Dios, en su promesa y hacer lo que Dios les mandaba hacer. Pero ¿cuál fue el resultado? Muchos de ellos muertos, y de manera violenta. Y perdieron todo. Y tuvieron que huir, y tuvieron que vagar, y tuvieron que... ¿Alguien quiere ser de ese grupo? Estos otros ni siquiera se mencionan por nombre, porque incluso fueron anónimos muchos de ellos. Probablemente se contaban historias. Oye, ¿supiste de aquel hombre que vivía allá, que dijo que no se iba a arrodillar ante Baal, y vinieron y le cortaron el cuello? Y el otro que lo partieron por la mitad porque dijo que no iba a rendirse ante otro ídolo. Ese tipo de gente, solo se sabía de ellos. Su testimonio se preservó por ¿cómo se llama esto? Por relatos y por historias que se contaban. Quizás se juntaban en la noche para asustar a los niños y le contaban la historia de estos hombres. No, digo yo. Pero lo que sí sabemos es que también eran hombres y mujeres de fe. El autor los pone en el mismo rango. No les quita su honor de ser contados como hombres y mujeres de fe. Pero ¿qué hicieron? Ellos permanecieron en la fe, y probablemente para Dios ellos sean más honrosos que aquellos otros, porque no
aceptaron ningún tipo de estirar los bordes, como digo yo. Porque si vemos a Sansón, por ejemplo, él prácticamente tuvo momentos de su vida donde fue un héroe y otros momentos fue un villano, incluso vergonzoso, algunos de sus momentos. Pero estos otros hombres dijeron no, y quizás ni siquiera alcanzaron a decir no, y ya le cortaron la cabeza. No pusieron ninguna, no hicieron ninguna concesión en su fe. Estos hombres eran así, estas mujeres eran así. No hicieron concesiones en su vida y eso les costó su vida, valga la redundancia. Me atrevo a decir que es una fe más agresiva incluso que los otros, porque decidieron ir al choque, como decimos nosotros, ir al encuentro de la voluntad de Dios. Y hoy en día, hermanos, yo creo que nosotros los cristianos hemos perdido mucho de nuestra fuerza, de nuestro valor, de nuestro poder, porque estamos dialogando con este asunto de acomodarnos a la ola, ¿no? Como dicen, nunca he sido surfista, nunca he practicado el surf. Y le comentaba yo a los jóvenes un día que nos juntamos que sí he conversado con algunos. Y me acuerdo de conversar con alguien que practicaba el surf allá en el norte, ¿cómo se llama la playa esa de Pichilemu? De famosa playa. Y digamos, él sabe, ¿no? Porque viajaba y sabe todo eso. Pichilemu. Y me comentaba este hombre que habían olas y olas. Entonces, los surfistas, ¿qué hacen? Esperan las olas que son más grandes. Las más grandes son las mejores, me decían. Y las pequeñas, bueno, nos dejamos llevar. Y estamos allí dejándonos llevar por las olas pequeñas hasta que esperamos las grandes. Y yo decía, bueno, es un estilo de vida. Y ellos tienen todo un cuento con el tema de las olas y de todo eso. Pero pensaba yo en eso, en nuestra vida como creyentes. ¿Saben qué? Muchos de los cristianos hoy en día están en ese contexto de dejarse llevar por las olas. Y bueno, dicen, no, sí, yo soy creyente, pero cuando lo aprendan un poquito dicen, no te preocupes, yo soy amplio de mente, ¿no? No soy tan fanático, no te preocupes, yo no te voy a juzgar. Todas esas cosas que suenan bien, pero que probablemente para este grupo no valían en su vida. Eran estrictos en decir, o Cristo o nada más. No voy a abrirle la puerta a ninguna otra cosa que me quite el gozo de servir a mi Señor. Y avanzaron en su fe. Y cuando venía la ola grande, usando la misma metáfora de los surfistas, cuando venía la ola grande, ¿saben qué hacen los surfistas? Se suben a la ola. ¿Por qué? Porque esa es la que los impulsa. Y muchas veces nosotros cuando vivimos nuestra vida cristiana de fe, casi como en una tacita de leche, ¿no? Hay olas pero muy suaves, ¿no? Y decimos, estamos bien, amén, y cantamos aleluya y kumbaya y todas esas cosas, ¿no? Felices porque estamos bien. Pero cuando viene la ola de la presión de la sociedad, del mundo, en el trabajo, en donde sea, nosotros decimos, no me voy a subir porque mira la tremenda ola. Dicen, no, súbete, dicen ellos, porque eso te va a impulsar. Y sabe que muchas veces las situaciones difíciles de la vida hacen eso. Dios las permite. Dios permite los sufrimientos. Y lea eso en la Biblia, está allí, ¿no? Dios permite los sufrimientos en la vida de los creyentes para impulsar tu fe. A veces la tranquilidad de la vida cristiana es un peligro enorme porque te acomoda, te sientes contento, satisfecho. Dialogamos con eso en una de mis clases en el seminario sobre los cambios. Y a veces es como ese sillón, no sé si alguien tiene en su casa, yo he visto en algunos hogares, ¿no? Que tienen el living para la visita
y tienen otros sillones que son como para los de la casa. Y los sillones que son como para los de la casa son como ya los más viejitos, ¿no? Como los que ya están usados. Pero les gustan más eso que los de las visitas, porque los de las visitas son como nuevos, como no muy cómodos. Pero el de ellos ya se acomodó, se amoldó a su anatomía, ¿no? ¿Tiene alguno de esos? ¿No? ¿Alguien tiene uno de esos? Que cuando se sientan y dicen, oh, dice, este es mi sillón, ¿no? Y se queda ahí. A veces ocurre eso, hermano, en la vida cristiana. Y cuando el Señor te mueve hacia su propósito, y tú dices, no, estoy bien aquí, estoy tranquilito, ya me acomodé. Hermano, el Señor te quiere sirviéndole y siéndole útil. Y cuando tú te acomodas y no quieres moverte, el Señor te va a mover y va a traer una ola a tu vida. Y es mejor que te subas a ella para avanzar que quedarte atrás y no ser honrado por el Señor. Como dice Hebreos 11:6, es galardonador de los que le buscan. Este grupo de hombres, de mujeres, uno los lee y dice, qué hombres, qué mujeres más valientes, qué resolución de vida. Y uno dice, ojalá los creyentes fueran así. Pero uno dice, así los de allá, no me incluyo, ¿no? Pero el Señor quiere incluirnos. Y sabe, si uno no soy muy bueno para mirar noticias o leer noticias, pero me he interesado últimamente en lo que está ocurriendo no solo en nuestro país y en el extranjero, por todo lo que está ocurriendo. Y sabe que el mundo no va a mejorar. Y aunque creemos que en nuestro Chile, en nuestro grupo, en nuestro espacio, no nos va a alcanzar, sí nos va a alcanzar. Quizás no nuestra generación, la que viene, nuestros hijos, nuestros nietos, nos va a alcanzar, hermano. Y el mundo no va a mejorar. Entonces, ¿qué vas a hacer como creyente? Arriésgate a creer en el Señor. Ten una fe agresiva ante el mundo. Di sí al Señor. Y cuando le dices sí al Señor, obviamente le dices no al mundo. Cuanto más te acercas a Dios, más te alejas del pecado. Cuanto más lees tu Biblia, la Biblia lo dice, el Salmo 119 lo dice. Cuanto más llenas tu mente de la palabra del Señor, menos oportunidad tienes de pecar. Cuanto más le sirves a Dios, más gozo y paz llegará a tu vida. Y no es porque yo lo diga, no es porque yo lo declare, es porque Dios dice en su palabra que si sirves a Dios y encuentras el propósito de tu vida en servir al Señor, eso te va a traer paz y gozo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La palabra confianza es fe. Confiado. Dice el texto aquí, y me llamó mucho la atención, y voy a como darle más a eso durante la semana. Dice que el mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de ellos. Hermano, estamos en este mundo y el mundo no es digno de nosotros, porque no somos del mundo. Eso es algo que debe grabarse a fuego en nuestra mente, en nuestro corazón. No somos del mundo, somos de Cristo y somos peregrinos. Y mientras somos peregrinos, nosotros vivimos por fe. Y mientras vivimos por fe, testificamos del Dios Todopoderoso en quien creemos. El mundo no era digno de ellos. Y eso me llamó mucho la atención y voy a meditar más en eso durante la semana, pero versículos 39 al 40, ellos y nosotros, la última porción del texto. Y todos estos, los del primer y segundo grupo, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ya de manera como victoriosas o maneras también dolorosas en cuanto a arriesgarse a creer en el Señor. Todos ellos,
aunque alcanzaron buen testimonio. ¿De quién? De Dios. Porque no del mundo. Porque el mundo lo cortó por la mitad. Alcanzaron buen testimonio de Dios. Versículo 6. Se agradó Dios de ellos y los honró, aun cuando ellos alcanzaron buen testimonio de Dios, no recibieron lo prometido mientras estaban en este mundo, en la tierra. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, ellos y nosotros, y los conecta. Mira el autor cómo hace esta conexión entre ellos y nosotros. Dice, ellos no alcanzaron, proveyendo para nosotros alguna cosa mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados, es decir, completados en su vida de fe, aparte de nosotros. Es decir, que Dios todavía tiene algo mejor. ¿Y eso mejor qué es? Según los capítulos del 1 al 11, ¿qué es lo mejor? Es Cristo. Entonces, ellos no vieron a Cristo, pero miraban por fe la promesa. No la alcanzaron. Y cuando vino Cristo, lo mejor, entonces se completó, se perfeccionó lo prometido. Y dice, ellos y nosotros, hablando de los lectores, y no dice vosotros, incluyendo a nosotros, pero nosotros nos incluimos, ¿cierto? Somos así como, nos incluimos. Y dice, y ellos y nosotros ahora somos perfeccionados en Cristo. Así que nos incluye a nosotros también. Nosotros miramos hacia atrás y miramos ¿a quién? A Cristo. Ellos miraban hacia adelante y miraban a Cristo. Y cuando Cristo vino en el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Él vino a consumar la promesa. Y cuando la promesa se hizo realidad, cuando la sombra se hizo realidad, se completó la promesa de Dios en Cristo Jesús. Tú y yo, junto con estos hombres de fe y mujeres de fe, estamos completos en Cristo. ¿Qué significa eso? Que ya no nos falta nada. Lo único que nos falta es que entremos en la gloria y veamos al autor y consumador de nuestra fe cara a cara. Y cuando le veamos, seremos glorificados juntamente con Él. Y entenderemos todas las cosas. Y entenderemos a lo mejor por qué fueron aserrados por la mitad. O por qué errantes y todas esas cosas. O por qué nosotros. No nos preguntemos ahora por qué. Preguntémonos, ¿para qué? ¿Para qué sirve el ser probado en nuestra fe? Para conocer mejor a Dios y para servirle mejor también. Que el Señor nos ayude para que junto con estos hombres y mujeres de fe nosotros podamos decir, gracias Señor, porque estamos completos en Cristo, no nos falta nada, tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad, dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Todo lo necesario. Como leía nuestro hermano, Efesios 6, un soldado completamente equipado para vivir en este mundo donde nuestra vida es una batalla constante como creyente contra el mundo, contra Satanás y contra nuestras propias pasiones que combaten para no hacer lo que queremos hacer. El Señor nos ayude para conectarnos con estos hombres de fe, que nos estimulen a tener una fe más agresiva y aún en nuestra debilidad confiar en el Señor y no permitir que el mundo permee nuestras convicciones, hermano. No permitir que el mundo modele nuestra forma de pensar. No le ceda poder al mundo o a las personas que están en su alrededor. No le permita eso. Cierre los flancos de su vida y concéntrese en servir al Señor. Si quiere gastar su vida en algo valioso como creyente, sirvamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se merece todo y más incluso, porque ¿qué le podemos dar nosotros que Él ya no nos haya dado? Y cuando estemos en su gloria, ¿nos rendiremos a Él?
porque toda rodilla se doblará ante su Señor. ¿Qué le ofreceremos como ofrenda a Él? Padre, gracias te damos por lo que tú haces en nuestra vida y a través de nuestra vida. Señor, te ruego por mi propia vida, Señor, para no desperdiciar. Te ruego por la vida de tus hijos, Señor, de esta tu iglesia, Villa Los Ríos, para que podamos, Señor, tomar la fe que nos han dado y ponerla por obra. Señor, basta ya de que nos acomodemos en nuestras costumbres y en nuestras tradiciones y en nuestros deseos. Señor, impúlsanos para abrazar una fe agresiva que te honra y te glorifica. Haz que esta tu iglesia pueda ser esa luz, ese faro donde otras personas puedan refugiarse en su necesidad. Que nosotros también seamos, no seamos, Señor, personas gravosas, sino que personas que bendicen. Ayúdanos, Señor. Aliméntanos con tu palabra. Instrúyenos con tu verdad. Capacítanos para servirte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermano.